Buenas tardes, bienvenidos todos a este segundo encuentro al que nos convoca la Asociación Católica de Propagandistas, la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el Ayuntamiento de Benicàssim, que nos ha dispuesto este escenario que es un privilegio para los que somos de aquí y para los que son de fuera de aquí, ¿no? Bueno, pues agradecemos desde luego y aplaudimos la iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas, que están varios representantes por aquí, porque desde luego esta iniciativa es maravillosa, entre otras cosas, porque nos puede ayudar a refrescar ideas, ¿no?, en este verano tan sofocante y tan caluroso. Y luego, además, queda demostrado por todos vosotros que nos acompañáis que alternativas como esta tienen público, ¿no? La gente está interesada en debatir, en reflexionar, en analizar cuestiones que evidentemente están en la calle, que nos afectan a todos y que nos preocupan a todos. Esta tarde, con María y con Carmen, vamos a tratar de dar respuesta a lo que nos ha propuesto la ACDP, ¿no?, a dar respuesta a la batalla de las ideas desde la perspectiva del humanismo cristiano, de la mano de dos mujeres que, bueno, no solamente están súper preparadas profesionalmente, sino que además yo creo sinceramente que son dos perfiles que pueden aportar un testimonio muy interesante y sobre todo enriquecedor. Además, Testigo Directo va de esto, ¿no?, de analizar y de reflexionar pues esos temas de debate social de la mano de personas muy reconocidas que además dan testimonio de fe, que yo creo, si me permitís, que esta tarde eso es una de las cuestiones más importantes. Para empezar a hilar un poco, a mí sí que me gustaría hacer una referencia, ¿no?, histórica. Todos sabemos, todos los que estamos aquí, sabemos que España es un país de una arraigada y profunda convicción católica. Ha tenido un papel destacadísimo en la difusión y el desarrollo del cristianismo, y no solamente eso, sino que ha tenido un papel muy significativo en la promoción de la fe cristiana. Nos podríamos remontar al espíritu misionero de la Edad Media, ¿no?, pasando por el importante papel evangelizador tras el descubrimiento de América, pero también es verdad que España es ejemplo de grandes pensadores y grandes teólogos, ¿no? Pues San Juan de la Cruz, Francisco de Vitoria, son ejemplos de un legado de fe súper importante. Me gustaría comentar también, porque muchas veces, bueno, hay encuestas de todo tipo y se dan datos de todo tipo, pero yo me tengo que referir obviamente a datos muy recientes que ha publicado la Conferencia Episcopal Española en la memoria anual del mes de mayo. El 67% de los ciudadanos españoles nos declaramos católicos. 8 millones de personas anualmente aproximadamente asistimos a misa. ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? ¿Mantenemos ese espíritu misionero que hemos heredado de los que nos antecedieron? ¿Cómo actuamos ante el totum revolutum de esta batalla de las ideas en el momento actual? ¿Estamos los católicos escondidos? ¿Estamos acomplejados? ¿En este momento es un delito rezar? Bueno, pues yo creo que esta tarde la intención, si a las contertulias les parece bien, es poner el acento en estos y en otros temas que probablemente salgan a lo largo durante la charla, ¿no? Lo he dicho, no necesitan mucha presentación, son dos mujeres muy valientes con una trayectoria destacadísima. Y a mí de las cosas más importantes es que no solamente no ocultan su fe, sino que dan testimonio de su fe. Son muy activas las dos en el apostolado de la vida pública. Carmen es licenciada en Derecho y además es profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU Cardenal Herrera y es directora también del Instituto de Familia. María prácticamente no necesita presentación, su valentía ha quedado demostrada durante muchos años. Le tocó lidiar con una etapa muy complicada en la política vasca y bueno, yo creo que lo que ellas comenten hoy aquí de una batería de preguntas que yo he preparado así como a ver qué pasa, pues yo creo que de verdad va a ser una oportunidad única este verano.
se habrán repartido un papelito, porque la idea es charlar con ellas durante un rato, y por si a esta humilde moderadora se le ha olvidado alguna pregunta interesante o alguna cosa en la que yo no haya caído, o tal vez a lo largo de la charla surja alguna duda o quieran hacer algún matiz, pues que puedan formular la pregunta. Unos minutos antes de terminar la recogeremos y se las formularemos a las dos. María, Carmen, bienvenidas. Tenemos público. Os hemos preparado un saloncito con vistas al mar espectacular, no os podéis quejar. Muy bien, pues si os parece, para contextualizar, claro, el título de la charla tiene tela, ¿no? Batalla de las ideas, respuesta social a la batalla de las ideas. Es una expresión que, como todos conocéis, pues empezó a surgir en la filosofía del siglo XIX. Entonces, ¿cómo debemos de entender la batalla de las ideas en el contexto actual? Bueno, pues yo creo que estamos en un momento en el que esa batalla de las ideas, que surge de una manera, pero los tiempos van cambiando, la sociedad va cambiando, todo pues se va actualizando, es el momento en el que efectivamente entendemos que la comunicación, el contar, la libertad, ¿no? La libertad para decir las cosas, para pensar, para decidir, para organizar tu casa, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tu país, ¿no? Es algo que hay que reclamar, porque es algo que nos ha costado mucho conseguir. En esa batalla de las ideas está el saber afirmar el qué creemos, por qué lo creemos, por qué afirmamos que el hombre, que la vida, que la familia, que las instituciones, que la libertad vale la pena, y eso se demuestra, además de viviéndolo, también contándolo, y contándolo en un mundo en el que parece que solo cabe, si fuera por algunos, solo cabe una manera de ver el mundo, la realidad, la familia, las instituciones, y no es cierto. Antes decías que la Iglesia, que ha favorecido con la evangelización, bueno, es que favorece la cultura, favorece el desarrollo de la persona en su integridad, favorece el progreso, favorece el desarrollo, favorece al hombre, ¿no? Entonces, no podemos decir, bueno, ya se hizo, no. Este es el momento de continuar haciéndolo con esa batalla de las ideas y diciendo y dando razón de las cosas. María. Bueno, yo voy a empezar diciendo que estoy encantada de estar hoy aquí. Ahora, tienen ustedes un calor que para la gente del norte, de verdad, ¿eh? Pero, vamos, creo que pocas veces he estado dando una charla en un sitio tan bonito y, de verdad, millones de gracias. Me parece una iniciativa estupenda. Gracias, Paz. Gracias, Pepe. Y, de verdad, no había venido nunca a Benicàssim y estoy muy feliz. Me encanta, a pesar del calor. A ver, la batalla de las ideas. Yo lo voy a llevar un poco al ámbito político, porque, claro, la cabra tira al monte. Entonces, yo creo que nos hemos acostumbrado a que sea la izquierda la que nos marque los marcos políticos en los que tenemos que estar de acuerdo, qué tenemos que decir, qué tenemos que creer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Y yo lo que he hecho un poco en falta es que los partidos, voy a generalizar, de la derecha, no sean capaces de defender aquello en lo que creen de una forma más firme, más contundente, más tenaz y más perseverante. Yo creo que nosotros defendemos un modelo de vida basado en los principios del humanismo cristiano, y aquí encaja esto al 100%. Nosotros venimos de una cultura católica, hemos llegado hasta donde hemos llegado porque el derecho romano, la filosofía griega y el humanismo cristiano nos han hecho ser la sociedad que somos, y no podemos abandonar todo eso. Es decir, hemos recibido un legado y nosotros somos depositarios de ese legado que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones. Y desde que llegó Zapatero al gobierno, bueno, pues ha cambiado la sociedad completamente. Hemos invertido la pirámide de valores y cosas que en el año 2004 nos parecían inconcebibles, hoy nos parece perfectamente normal. Hemos asumido la ampliación del aborto, la ley de eutanasia, la ley del sí es sí, la ley del bienestar animal, la ley de diversidad de familia, y nos están haciendo creer que la sociedad que la izquierda quiere imponernos es la sociedad con la que tenemos que comulgar. Y quienes no estamos de acuerdo, yo creo que tenemos que hacer y ser protagonistas de la batalla de las ideas. Es verdad que decir batalla de las ideas a mucha gente como que le da un poco de pudor, porque genera, pues, batalla no es una palabra apetecible. Pero yo creo que hay determinadas ideas en las que nosotros, los católicos, tenemos que ser radicales, y la radicalidad puede ser buena.
Y en esa batalla tenemos que ser protagonistas. No podemos pretender que la izquierda nos marque el papel que tenemos que hacer y que tenemos que jugar, sino que nosotros como sociedad civil tenemos que asumir el papel que nos corresponde. Y si en este momento, en el siglo XXI, en el año 2023, tenemos una sociedad que va en el sentido contrario que nos gusta, a todos y a cada uno de nosotros nos toca ser protagonistas de la batalla de las ideas. No podemos esconder aquello en lo que creemos y tendremos que defenderlo cada uno de nosotros. Si os parece, vamos a ponerle nombre y apellidos, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas que en este momento entran en conflicto? Pues mira, yo creo, antes María decía, la cabra tira al monte, y es cierto que yo siempre me voy hacia temas de familia, ¿no? Pero creo que si las instituciones en general están acosadas, la familia está acosada absolutamente por todos los flancos, en esa batalla que hay quien no quiere llamar batalla, ¿no? Las leyes que ha mencionado María, la ley de eutanasia, la ley del aborto, su ampliación, la ley de diversidad familiar, la ley de protección del menor, que parece que de quien hay que proteger a los menores es de sus padres, que es inconcebible, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que además está calando porque hay toda una narrativa audiovisual que presenta a la familia o la institución familiar como algo que da igual, que no vale la pena, los adultos son tontos, los adolescentes, incluso los niños, son los que van a mejorar, a dirigir el mundo mucho mejor que los adultos porque no tienen nada que aprender, porque son la generación, siendo niños, la generación que más sabe. Que María también decía que somos herederos de un legado, ¿no? Herederos y transmisores. Entonces, hay toda una intensidad en deshacer vínculos, en que no haya arraigo, en demoler las instituciones públicas y privadas, que precisamente por eso esa intensidad también en la defensa de lo que nosotros entendemos que es lo mejor para el ser humano, para el hombre, para cada hombre en concreto, bueno, pues es muy necesaria. Porque además es que frente a toda la palabrería que cuentan, después preguntas en la calle y lo normal es que uno quiera a su familia, que los padres quieran a sus hijos, que los hijos quieran a sus padres, que vivan una realidad que, bueno, de una manera u otra, matizando, claro, las generaciones cambian, pero bueno, que sea algo que vale la pena y que quiero reproducir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que insistir en eso para salirnos de ese marco que dice María que nos quieren imponer, que claro que nos quieren imponer. Y este marco que nos quieren imponer es un poco fruto del individualismo, el subjetivismo. Hemos llegado a este punto por eso. Son los problemas a los que se enfrenta la Iglesia en este momento. Vivimos en una sociedad absolutamente relativista, nihilista, materialista. Somos una sociedad, que dice muy bien Jaime Mayor Oreja, que somos una sociedad de fin de semana. Estamos solamente pensando en el fin de semana, en pasarlo bien, en disfrutar. Nos hemos olvidado de las obligaciones, de la responsabilidad, del esfuerzo, del respeto. Estamos en el nihilismo absoluto, en hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y porque quiero. Es decir, esa es la forma que tenemos ahora de educar a las siguientes generaciones. No hay más que ver lo que pasa en los colegios. No se prima el esfuerzo, no se prima el sacrificio, no se prima la responsabilidad. Bueno, pasas de curso sin tener que aprobar las asignaturas, cosa que en nuestra época era absolutamente increíble. En mi época, bueno, pues se primaba al que era excelente y se intentaba que el que no podía, bueno, pues intentara superarse a sí mismo. Y ahora estamos en una sociedad completamente distinta y eso es lo que hay que revertir, porque luego además, a mí el hecho de que hoy estén ustedes aquí un jueves 20 de julio a las 8 de la tarde indica que la sociedad tiene necesidad de encontrar referentes, necesidad de escuchar argumentos, necesidad de salirnos de La Sexta, de La 3, de Ferreras y de... Ya no está Iñaki Gabilondo en la SER, no sé quién está. Es que como no oigo en la SER, no sé quién está. Pero que necesitamos oír otro tipo de argumentos, que hay una parte importantísima de la sociedad que en este momento se encuentra un poco huérfana y que tenemos que recurrir a referentes, a anclajes, a gente que nos marque un camino porque tenemos que seguir. Entonces, buscamos esos referentes. Yo, como donostiarra, les tengo que decir que estoy muy enfadada porque ahora en Orihuela, Alicante, tienen a Munilla de obispo y ya no lo tenemos en San Sebastián.
Claro, que es uno de los referentes y de los líderes. Entonces, son ustedes muy afortunados porque lo tienen aquí cerca. Y creo que la sociedad necesita en este momento buscar referentes, buscar liderazgos, buscar gente que marque el camino, aunque sea con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, porque al final es lo que merece la pena hacer. Lo del nihilismo y el materialismo es muy cómodo a corto plazo, pero a la larga genera una enorme insatisfacción. Es que esa alternativa es mucho mejor, porque lo contrario a lo que nos lleva es a la soledad, al desarraigo, a que no haya vínculos, a un hastío permanente, porque al final incluso ese fin de semana permanente que satura. Por eso vamos, cuando menos, a proponer, ¿no? Y uno, lógicamente, se decantará porque lo que le parezca mejor, pero es que para mí no hay comparación, ¿eh? Pues vamos a ver, si os parece, hasta dónde debe llegar el compromiso político de los católicos, ¿no? ¿Cómo resolvemos todo este complejo del centro-derecha al que te referías, María? Bueno, yo creo que uno es católico 24 horas al día. O sea, tú no dejas tu condición de católico cuando cierras la puerta de tu casa y te vas a trabajar. Yo creo que uno, si es católico, es 24 horas al día. Uno es del Real Madrid 24 horas al día. Entonces, yo no sé por qué los católicos nos hemos creído eso de que fuera de casa no hay que hacer alarde de fe, que tenemos que esconderla, que tenemos que ocultarla, que la fe es para el ámbito privado. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Yo creo que si uno es católico, tiene que sentirse enormemente orgulloso de ese don y de esa gracia que tiene de tener la fe y lo tenemos que contar. No consiste en que obliguemos a los demás a que tengan la fe. No obligamos a nadie a que vaya a misa los domingos, no obligamos a nadie, pero nosotros no tenemos por qué escondernos. Y es verdad que en el ámbito político no estamos muy acostumbrados a que los políticos hagan gala de esa fe que tienen, los que la tengan. En Estados Unidos terminan los mítines diciendo que Dios os bendiga. Bueno, si aquí un político nos dice que Dios os bendiga, es anatema, vamos, lo echan. Entonces, yo creo que hay que normalizar la presencia de Dios en nuestra vida pública. Entonces, pero no solo los políticos, porque los políticos son parte de la sociedad, pero nosotros como ciudadanos individuales también tenemos que hacer gala de nuestra fe y tenemos que llevarla con todo el orgullo del mundo y no esconderla. Eso de que la fe es en el ámbito privado es otra de las cosas que la izquierda quiere que hagamos, porque a la izquierda le molesta muchísimo que tengamos fe y que hagamos alarde de la misma. Entonces, yo creo que las 24 horas del día nosotros tenemos que, como digo, hacer gala de la fe que tenemos y no mantenerla en el ámbito privado. O sea, los católicos somos políticamente molestos, ¿no? Somos muy molestos o deberíamos serlo, no por el hecho de molestar, sino porque buscamos la verdad. Antes María decía también cómo reclamamos derechos y cómo educamos en que hay derechos y no hay deberes. Bueno, es que el deber de todo católico, si entendemos desde ese humanismo cristiano que no hay compartimentos estancos, bueno, pues es actuar de una manera coherente en todo. Te diría que esto es el deber de cada ser humano, ser coherente, pero cuanto más los que además, oye, pues estamos, ¿no? Pues impelidos, movidos por lo que creemos que es, bueno, pues vivir para nosotros, pero vivir también para los demás, ¿no? Y eso reclama, evidentemente, que esta sociedad civil tenga un comportamiento concreto y que en esa sociedad civil nos mostremos con toda tranquilidad como lo que somos. El otro día llego a casa y me comentan mis hijos, bueno, mamá, han estado hablando de ti en la televisión, y yo, es imposible, no pueden haber estado hablando de mí. Y empiezan a reírse y me dicen, sí, la presidenta de las Cortes Valencianas, pero es que decían que era, creo que ultracatólica, antiabortista y de derechas. Mamá, han estado hablando de ti. Y yo, bueno, hijo, pues muy bien, que hablen de mí y que hablen más así, ¿no? Porque no pasa nada, ¿vale? Pues pienso así y lo argumento y sé por qué y tengo razones. Y eso me lleva a toda una tradición y una herencia que he recibido y que quiero transmitir y de la que estoy muy orgullosa. Una de las preguntas que tenía preparada precisamente hace referencia a un término que tú has utilizado ahora, ¿no? De doctrina social de la Iglesia solo hay una, ¿no? Solo hay una. Entonces, ¿por qué asistimos muchas veces a esa adjetivación de ultracatólicos o católicos moderados? ¿Eso responde tal vez a una estrategia para dividir a la Iglesia? Es que da clase de doctrina social de la Iglesia.
Bueno, yo creo que estrategias hay muchas. A mí me hace mucha gracia y cuando me dicen, bueno, tú es que eres muy, muy católico. Yo, bueno, yo soy católica. Muy, muy, pues depende la comparativa, no sé con quién. Pues se trata de ser lo que uno es, ¿no? Ahora, que hay estrategias para ir matizando en esa molestia, estos molestan más, estos molestan menos, estos como están calladitos, no dicen nada, a estos los toleramos, pero no se trata de que nos toleren, es que me parece que es increíble que tengan que tolerar al católico, se trata de actuar coherentemente de nuevo. Y la doctrina social de la Iglesia, claro que lleva la actuación en la vida pública, porque es precisamente como desde la concepción de la fe del hombre, de la sociedad, del mundo, eso no se queda de puertas para adentro, sino que tiene que tener un reflejo en todo, en el ámbito político, en el económico, en el social, en las instituciones. Y parece que aquí, según algunos, todo el mundo tiene derecho, salvo, y en ese salvo, desde luego los ultracatólicos, que no sé quiénes serán, yo creo que no, esos no tienen ningún derecho y ahí vamos bajando hasta que algunos pueden pues, asomar un poquito la nariz para ver si les dejan. Pero no es cierto, porque los derechos se tienen por el hecho de ser persona, unos derechos fundamentales y hay que ejercerlos. Y además tenemos que acostumbrarnos a ejercerlos y a reclamar esa libertad, que no es otra que la libertad de los hijos de Dios, ¿eh? Así que... Ya no se puede uno bañar. Ya no hay socorrista. Se ha cerrado la playa. En San Sebastián Se ha cerrado también la a las playa. 8 se va el socorrista. Bueno, seguimos, yo creo que no interrumpirá. María, si no te hago esta pregunta... Reviento. Reviento, sí, lo confieso. Tu experiencia personal en política y tratando de hilar un poco con esto de las ideas y la participación de los católicos en política. En tu caso particular, ¿ha existido una batalla entre convicciones personales y convicciones políticas? No, pero no por nada, sino porque, bueno, yo dejo la política en el año 2008. La sociedad era muy distinta, ¿eh? Y cuando yo estoy en política, más que defender la fe, defender un modelo de sociedad, defendíamos la libertad. Es decir, nosotros vivimos unos años en los que bastante teníamos con intentar que ETA no nos matara. Ahora yo echo la vista atrás y digo, podía haber dicho más cosas en relación con la vida, el aborto, la familia, la religión, pero es verdad que entonces vivíamos tan oprimidos por la existencia del terrorismo y por lo que era la opresión nacionalista que sigue existiendo, que no nos daba para hacer mucho más discurso político. Es decir, eran muy escasas las veces en las que hablábamos de otro tema que no fuera la obligatoriedad del nacionalismo, la existencia de una banda, las políticas antiterroristas, el intentar que los no nacionalistas tuviéramos voz en una sociedad de la que formábamos parte y se nos trataba como ciudadanos de segunda. Entonces, yo nunca tuve el conflicto personal de tener que defender mis ideas o mis principios religiosos en la vida política. No sé si hoy sería lo mismo, es decir, yo hoy sí echo en falta, porque la sociedad ha cambiado mucho y creo que el discurso tiene que ser de otra forma, hoy sí echo en falta que los políticos defiendan determinados aspectos que para mí son esenciales. También echo en falta que determinados políticos defiendan en el País Vasco el poder vivir en libertad, porque bueno, ustedes viven en Benicàssim, viven fenomenal, pero en el País Vasco, que hay una hegemonía nacionalista absoluta, seguimos sin vivir en libertad. Es verdad que desde el año 2010 ETA no mata y de verdad nadie se alegra más que yo. Es verdad que ya no vivimos con escolta, pero vivimos en una libertad vigilada. Es decir, el nacionalismo sigue siendo una opresión política que si te sales y vives fuera eres un ciudadano de segunda y se te considera de segunda categoría. Y como además han ganado, ahora nos miran con condescendencia, es decir, a los nacionalistas, que no diré moderados y radicales, porque unos son nacionalistas y otros son etarras, pero al final son todos nacionalistas, actúan con una condescendencia del que ha ganado, que encima para nosotros es doblemente humillante. Entonces, como decía antes, no hemos tenido o no hubo en su momento un conflicto por no poder defender nuestra fe y nuestras ideas religiosas, porque teníamos una prioridad que era la defensa de la libertad y el intentar derrotar a una banda terrorista. María, ¿y ocurrió algo en tu vida
que te hizo perder el miedo a defender los principios cristianos? ¿Perdiste la fe y la encontraste? Bueno, yo no llegué nunca a perder la fe, pero me da un poco pudor hablar de esto, porque además hay curas con alzacuellos, que a mí, como le he dicho antes al padre Luis, que no sé dónde está, que allí atrás, que claro, en el País Vasco no estamos acostumbrados a ver curas con alzacuellos. Pensarán ustedes que vengo de un sitio muy raro, que no es muy raro, pero es lo que tiene. Entonces, pues nuestros curas van de calle y entonces a mí me emociona mucho cuando veo un cura de negro y con alzacuellos. Es verdad que una vez que ya ha estado Munilla 10 años, se han introducido cosas y ya vemos alguno. Yo tuve una experiencia con Monseñor Setién, que fue obispo de San Sebastián durante muchos años. Tuve una experiencia muy complicada. Les estoy hablando del año, pues no sé, 2009. No, 2009 no, 99. En el año 2000. Yo no podía creerme que el obispo de San Sebastián no fuera consciente de cómo vivíamos los no nacionalistas. Vivíamos con escolta, íbamos a entierros cada 2 por 3, todo el día pues manifestaciones, tanatorios. Bueno, era verdaderamente, y muchos de ustedes, hay mucha gente joven, pero hay gente que es más o menos de mi edad que sabe lo que se vivieron en aquellos años. Y yo me acuerdo que le dije a Jaime Mayor, yo era presidenta del Partido Popular de Guipúzcoa y Jaime Mayor era presidenta del Partido Popular del País Vasco. Y yo le dije, mira Jaime, yo voy a ir a hablar con Setién y con Arzayus, porque yo creo que no son conscientes de lo que vivimos. Y Jaime me dijo, la que eres tonta eres tú, ¿cómo no van a ser conscientes ni Setién ni Arzayus? Le dije, bueno, pues yo voy a ir. Y fui a ver a Monseñor Setién, porque uno iba a misa los domingos y muchos de los párrocos de San Sebastián hablaban de los familiares de los presos terroristas, que sufrían los asesinos, que había que ir a verles a las cárceles. Muchos de los bajos de las iglesias era el sitio donde se guardaban las pancartas, todas las cosas para hacer la manifestación en favor de los presos. Y nunca se tenía una palabra de consuelo, de cariño con los familiares de gente que vivíamos escoltados. Yo recuerdo que mi madre me decía, mira, estoy deseando que el cura de la parroquia algún día diga algo de los que tenemos hijos que viven todo el día con escolta, pero siempre hablan de los otros. Y yo fui a ver a Setién y tengo que reconocerles que para mí fue un chasco, porque el obispo, bueno, pues es una figura importante y nos trató, decir con desprecio es muy duro, pero es la realidad. Nos dijo que dónde estaba escrito que un padre tiene que querer por igual a sus hijos. Porque yo le intenté explicar que, claro, que nosotros vivíamos amenazados, aterrorizados, subyugados por los terroristas y que no veíamos que la Iglesia, que además se habla de Iglesia vasca, que aquí no se habla de Iglesia valenciana, ¿verdad? Bueno, pues los vascos hemos conseguido que se hable de Iglesia vasca. Si hay algo universal es la Iglesia, pues los vascos tenemos Iglesia vasca. Yo le decía que yo entendía que no podía ser, y entonces él me dijo que dónde estaba escrito que un padre tenía que querer por igual a sus hijos, con lo cual entendí que Monseñor Setién quería mucho más a unos hijos que a otros. Y para mí aquello fue un chasco terrible, de verdad. Y bueno, no me alejé de la Iglesia, pero no me sentí que formara mucho parte de esa mal llamada Iglesia vasca. ¿Y cómo llegó la reconciliación? Comunilla. Claro, es que... De verdad, me repito mucho, pero es que no saben ustedes lo que supuso para quienes vivimos en San Sebastián y Guipúzcoa la llegada de Monseñor Munilla. Es que se nos abrió el cielo, pero no por nada, sino porque solo nos hablaba de Dios. No mezclaba la política, es decir, el País Vasco ha pasado de ser una de las comunidades donde más gente asistía a misa, donde había más religiosidad, donde había más católicos practicantes, a que cada vez las iglesias estén más vacías. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la política por Dios. Es verdad, el nacionalismo ha cambiado Dios por la política. Hay un sectarismo total y las iglesias están muy vacías. Y llegó Monseñor Munilla y ha sido una bendición durante 10 años y ha puesto, bueno, pues en funcionamiento lo que son los instrumentos de la Iglesia y se ha dedicado a hablar de Dios. Y muchos feligreses estábamos deseando que nuestro obispo nos hablara solamente de Dios. Y ha habido un antes y un después. Carmen, estaba para ti. A ver. Por tu especialidad en doctrina social de la Iglesia, a mí me gustaría que aclaráramos un poco al público que nos acompaña cuál es el marco, según la doctrina social de la Iglesia, que debe de guiar a los católicos a participar en política, ¿no? Y sobre todo que nos comentes cuáles son los ámbitos de esa participación o dónde deberíamos estar.
Pues mira, cuando yo explico esto a mis alumnos y enseguida uno se va a las elecciones, que las tenemos muy cerquita, pues esa es una forma de participar y una forma importante. Y además yo les insisto a ellos en que, bueno, pues, incluso en unas elecciones hay diversas formas de participar, pero ha costado muchos años, muchos siglos, tener esta realidad. Y el ignorarla, bueno, pues no es suficientemente coherente. Pero no es ese el único, ¿no? Porque al final esto no se trata de ir cada 4 años a depositar una papeleta, sino que esa participación política, según la doctrina social de la Iglesia, nos convierte a todos en protagonistas de lo político en un sentido amplio, en lo que se refiere a la polis, ¿no? A la comunidad donde uno debe ejercer su labor. Y además debe ejercerla en todos los ámbitos, pues algunos por sus responsabilidades, un ámbito más concreto, y otros tienen un ámbito más amplio, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, es curioso cómo la doctrina, cada vez que habla de esa participación, empieza por lo más concreto. La familia y la educación, el ámbito laboral, el ámbito público, pero va construyendo, ¿no? Desde abajo, para que no perdamos de vista que se construye de abajo hacia arriba. Eso es lo que nos corresponde como sociedad civil, desde lo que tenemos más próximo, y de ahí nos impulsamos para ir subiendo otros escalones y dejar esa perspectiva del humanismo cristiano, del desarrollo, de lo que es verdaderamente importante en la vida del hombre en todos los ámbitos sociales. Más allá de eso, bueno, pues los principios no negociables, está todo eso, ¿no? Pero sabiendo que va desde lo más concreto, lo que nos afecta de una manera más directa, hasta, bueno, pues lo más elevado, que es la comunidad política en el sentido, digamos, más habitual de la política. Pero que tenemos que ser protagonistas, no dejar que otros ni decidan por nosotros, ni actúen por nosotros. Hace unos años había un anuncio de televisión que a mí me ponía muy nerviosa porque anunciaba coches y decía: no queremos conducir por ti. Y yo pensaba: ni yo quiero que conduzcan por mí, yo quiero conducir yo mi coche, el que tenga o el que me dejan, pero quiero hacerlo yo, porque quiero ser responsable yo, con las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Eso es la libertad, eso es crecer, eso es madurar. Ir adquiriendo esa responsabilidad, que hay que adquirirla, claro. Pues esa es la participación política. ¿Y cómo actúa o cómo debería de actuar el catolicismo en la sociedad contemporánea? Pues como hay tantísimos deberes por hacer, pero debe quitarse complejos, debe ir directamente en contra de ese subjetivismo, de ese nihilismo, de ese relativismo, debe presentar la mejor alternativa, que es la que tiene toda la fe y toda la tradición católica, que son dos cosas que van de la mano y que no son lo mismo, pero nuestra cultura es una cultura que es lo que es, decía María, entre otras cosas, por la fe y por la tradición católica. Bueno, pues hay que estar muy contentos de eso, muy orgullosos de eso, y hay que, en cada generación, en lugar de ir devaluando cada vez un poquito más, no, al contrario, se va mejorando cada vez un poco más, ¿no? Porque todos tenemos algo que aportar en esta sociedad y algo que hace que merezca la pena el esfuerzo que se invierte en ello. Y eso es algo bueno para cada una de las personas y para la sociedad en general, y por eso estamos obligados a ello. Moralmente, es cierto. No nos llevan a la cárcel si no lo hacemos, no. Es más, en ocasiones puede que nos insulten si lo hacemos. Pero estamos obligados moralmente, porque es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para la sociedad en su conjunto, para tener una sociedad que verdaderamente valga la pena y valore la vida, la educación, el desarrollo, las personas. ¿El campo de batalla está en nuestro entorno más próximo? ¿Es posible? ¿Hay que empezar por ahí? Yo creo que sin duda, sin ninguna duda. Y además es que ahí todos tenemos posibilidades concretas.
con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres, con nuestros amigos en la universidad, con ámbitos continuos, que vuelvo a decir, porque el hombre no es un compartimento, no está hecho de compartimentos estancos. Entonces, el actuar como tal en ese entorno más próximo hace que ese bien que es difusivo cada vez pueda llegar más lejos. Y además hay una cosa que yo compruebo frecuentemente, que es que a la gente le gusta comprobar que no está sola. Y no estamos solos, y somos muchos. Tú empezabas diciendo esto, ¿no? Pero es necesario también el reconocer al otro. Este es como yo. Este piensa igual que yo. Y al final, en cosas de sentido común todavía no nos lo han quitado y seguimos pensando muchos, oye, pues sí, que la familia vale la pena y que quiero tener una sociedad ordenada y que mejor evitar la delincuencia y que sí, es algo bueno ayudar al que lo necesita, claro que sí. Decía Juan Pablo II en 2003 que la fe no se impone, se propone. ¿Estamos proponiendo bien la fe en esta sociedad? Bueno, ¿estamos proponiendo bien la fe? No sé, yo me preguntaría si yo estoy haciendo lo que a mí como católica me toca hacer. Es decir, somos muy dados siempre a echar como la culpa a los demás. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que mirar a ver si nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Y cuando ya estemos contentos con lo que hacemos, veamos si los demás lo están haciendo bien. Claro que podemos criticar a la Iglesia, pero es que también tiene sus problemas y es difícil. Podemos criticar todo es criticable, pero nosotros hacemos lo que nos corresponde. Yo he sido política muchos años en el País Vasco, en años, como les decía antes, muy complicados. Y a veces pienso, ¿ha merecido la pena? Porque verdaderamente el año que viene tenemos autonómicas en el País Vasco y va a ganar Bildu. Y Bildu es ETA, no nos engañemos. ETA no solamente eran los comandos que mataban, ETA era un entramado enorme y era una carcoma que se metió por toda la sociedad y hoy ha quedado un partido político que ha sido soporte del gobierno que hemos tenido durante 5 años con Pedro Sánchez, que espero que el día 23 se vaya a su casa. Pero en el País Vasco puede gobernar Bildu. Y entonces digo, pues verdaderamente haber pasado 20 años de mi vida dedicada a intentar que Bildu no llegue al gobierno, que se derrote a ETA, que no la hemos derrotado porque hemos negociado con ella, bueno, pues ha merecido la pena. Yo creo que cada uno tiene que hacer aquello que tiene que hacer, aunque el resultado no sea el que uno espera. Entonces, de cara a si la fe la estamos transmitiendo bien, bueno, pues hagamos lo que cada uno de nosotros creemos que tenemos que hacer, porque seguramente a esta generación nos toca sembrar y vendrán otros y recogerán. Yo estoy segura que la siembra al final dará sus frutos y mucho de lo que sembramos nosotros no lo veremos porque lo tendrán que ver las siguientes generaciones. Pero nos iremos con la conciencia tranquila de haber hecho aquello que nos corresponde. Porque en la vida no solo estamos para nacer, crecer, reproducirnos, ganar dinero, entre comillas, y morir. Yo creo que tenemos que intentar, como decía Carmen, dejar nuestro granito de arena. O sea, tenemos todos la responsabilidad de hacer algo, más o menos grande, más o menos pequeño, pero al final se nos van a pedir cuentas y nosotros a nosotros mismos también nos vamos a pedir cuentas. Entonces, yo no voy a decir si están haciéndolo bien o no lo están haciendo bien. Yo lo que tengo que hacer es mejorar muchísimo y hacerlo mejor. Ya, pero nosotros en nuestro entorno, no sé, porque ellos la Iglesia tiene su responsabilidad, ¿no? Pero nosotros, como estamos comentando, también la tenemos en nuestra casa, con nuestros amigos, decía Carmen, o sea, ¿lo estamos haciendo bien? Yo creo que en ese la fe se propone, no se impone, no hay una forma de proponer la fe. Y en ese sentido creo que lo hacemos bien si la proponemos de una manera natural, constante y mostrando la belleza de todo esto. Ahora, aquí me voy a colgar una medallita, bueno, yo no, se la voy a colgar a la CDP. Cuando el presidente nos dijo que íbamos a montar una fiesta de la resurrección, yo pensé, ¡qué locura! O sea, ¿cómo que es esto de montar? Nosotros no montamos conciertos. Hasta que cambié el chip, dije, claro, nosotros no montamos conciertos. Montamos fiestas de la resurrección.
Y montamos un concierto en Cibeles, que no era un concierto, que era una fiesta de la resurrección con 60.000 personas. A mí, que me parecía una locura, cuando pasó, dije, pues esta debe ser una de esas a las que se refieren como benditas locuras, ¿no? Porque estaba proclamando eso, estaba proclamando la fe, estaba reclamando un espacio público para, con toda la paz, con toda la alegría, con toda la tranquilidad del mundo, bueno, pues decir lo que somos y cantar la alegría de la resurrección, que creo que es lo mejor que puede hacer un católico. Y me parecía una locura, y es una forma de proponer la fe. Y hay algo que me sorprende ahora, y es cómo mis alumnos hablan con muchísima tranquilidad de cuestiones religiosas, con muchísima tranquilidad. Esto hace años no pasaba, no hablaban ni de cuestiones religiosas ni de cuestiones políticas, hoy sí. Y es muy bueno que hablen de esto, porque lo meten en su vida. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido, y no hay una sola fórmula, porque está Hakuna, porque está Efeta, porque está Emmaus, porque está el Opus Dei, porque, de hecho, hay una canción de Hakuna que yo creo que solo la puedes cantar si vas leyendo la letra, porque si no, seguro que se te olvida alguno, que es Forofos, que va diciendo una realidad y otra, 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 y otra. Y todos proponen la fe. Y es cierto que con el carácter de cada uno, pues a unos les va más una forma u otra, que no son fes distintas, que es la misma. Oye, pues a mí me gusta más el silencio, y a mí me gusta más la alabanza, y a mí me gusta más, pues bendito sea Dios. Pero eso es lo que proponemos, esa fe, que es la misma, la de todos los que son, claro, las de otros eran otras, pero nosotros proponemos la nuestra. Bueno, la ACDP, de hecho, en el año 21, creo recordar, si no me corriges, hizo una campaña súper bonita en favor de la mujer, llenando las ciudades o las principales ciudades de marquesinas con el Ave María, ¿no? Que fue criticadísima, por cierto. Bueno, esa fue otra forma de proponer, y efectivamente el Día de la Mujer quisimos poner el ejemplo que nos parece la mejor mujer, ¿no? Entonces, no sé si ustedes lo recuerdan, pero llenamos las marquesinas con el Ave María. Y a mí lo que me parecía espectacular es que la gente se paraba y la rezaba. Y era una gozada. ACDP, NEOS, movimientos, asociaciones, iniciativas, ¿hacia dónde hay que dirigir? O para ti. Ánimo, María. Bueno, a que despertemos un poco, porque, voy a decirlo aquí, que están todos ustedes, queda feo porque ya están activos. Pero yo creo que la sociedad española es una sociedad un poco anestesiada y un poco adormecida. Y nos enfada mucho ver el telediario y ver a Pedro Sánchez, pero luego somos poco activos. Yo recuerdo que en marzo hicimos la manifestación en favor de la vida. Y, bueno, reunimos a muchísimas asociaciones, se hace todos los años el mes de marzo, y, bueno, yo no sé cuánta gente fuimos a aquella manifestación, pero yo decía a muchos de los que estábamos allí, si hoy estuviéramos 2 millones de personas manifestándonos en Madrid en favor de la vida, mañana en las reuniones de los partidos, desde luego no de Podemos, pero sí del PP y sí de Vox y sí de Ciudadanos, y si estaba entonces, que ya no sé si seguía, esto lo hubieran puesto como debate encima de la mesa. Es decir, si ellos ven que hay una manifestación y que hay un número de españoles importantes que salen a la calle por un tema, eso está inmediatamente en la mesa de los políticos. Si somos 50.000, da igual, el aborto no va a estar encima de la mesa del debate político, porque 50.000 votos no van a ningún sitio. Pero yo estoy segura que en España hay 2 millones de personas y muchas más que están preocupadas por el tema del aborto. Pero ese domingo no estábamos 2 millones de personas en la calle. ¿Por qué? Porque hacía frío, porque la gente se iba a la sierra, porque hay que ir a Madrid, porque no nos viene bien. Entonces, siempre anteponemos otras cosas a la respuesta civil o a la respuesta como ciudadanos a aquello que nos importa. Entonces, yo creo que tenemos como sociedad, en aquellos temas que nos interpelan, que ponerlos como prioritarios y saber que si nosotros estamos en la calle manifestándonos por eso, eso va a hacer que los políticos tomen luego decisiones diferentes, porque si no, el debate del aborto no volverá a estar en la mesa.
Hemos tenido hace poco en el CEU la visita de una serie de legisladores, de políticos, de colectivos, de ciudadanos norteamericanos que han conseguido 40 años después revertir la famosa sentencia que hacía poco menos que el aborto fuera un derecho. Las moscas también son bastante importantes en Benicàssim, ¿eh? Eso también me llevo de recuerdo. Bueno, pues han venido a explicarnos cómo han estado 40 años desde muchos ámbitos de la sociedad peleando para que el aborto no sea un derecho. Y lo han conseguido. Y nosotros nos llevamos de esa jornada, que fue interesantísima, la idea de que como sociedad no podemos cejar en el empeño, no podemos dar por amortizado el tema del aborto. No puede ser que en España se aborten 90.000 niños al año. Es decir, es una atrocidad. Las siguientes generaciones pensarán que somos una sociedad de salvajes, que no tenemos en cuenta lo que es la vida humana. Entonces, cuanto antes consigamos que eso vuelva a estar dentro de lo que es el planteamiento político, tanto del PP como de Vox, es verdad que uno lo defiende mucho más que el otro, para ser justos. Pero eso depende de nosotros, porque si ellos no ven que eso va a influir en nuestro voto, en el resultado electoral, bueno, pues son temas que al final generan como un poco de incomodidad. Es mucho más fácil hablar de impuestos. Es mucho más fácil hablar del plan hidrológico. El debate cultural del que hablábamos antes, el debate de las ideas, a los políticos en general les incomoda, porque tienen que mojarse y no suelen querer mojarse. Ellos quieren sobrevolar de una forma más cómoda porque no implica que tengan que implicarse y valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como sociedad, si votamos cada 4 años, no influimos. Somos absolutamente prescindibles. Tenemos que estar todo el día soplándoles en la nuca con determinados temas. Claro que no les vamos a marcar las políticas diarias, eso es imposible, pero hay líneas rojas que entendemos todos y sabemos cuáles son, que ellos tienen que tener muy presentes. Pero claro, si nos convocan a la manifestación en favor de la vida y somos 50.000 de 46 millones de españoles, pues pasamos sin pena ni gloria. Entonces, la sociedad española en su conjunto, ya les digo que ustedes ya están aquí hoy bastante escuchándonos a Carmen y a mí, que ya tienen muchísimo mérito, pero en general somos una sociedad un poco adormecida. Y entonces tenemos que ser, no sé si lo dijo Juan Pablo II, minorías creativas. Y tenemos que ser creativos y tenemos que estar, y se nos tiene que escuchar y tenemos que alzar la voz y tenemos que conseguir revertir cosas que se dan por amortizadas porque para nosotros son fundamentales, entre otras el tema del aborto. Pero eso, como decía antes Carmen, depende de cada uno de nosotros. Todos tenemos un ámbito de influencia. Entonces, intentemos influir y luego si nos convocan, pues desperecémonos, sacudémonos un poco la indolencia y estemos, porque además luego uno se siente muy orgulloso. Uno cuando va a una manifestación, será que yo he ido a miles, pero verdaderamente es muy gratificante porque uno siente que ha hecho lo que tiene que hacer. Y es verdad que es un domingo, que es por la mañana, que cuando no hace calor hace frío, pero uno vuelve a casa con la sensación del deber cumplido y eso es muy satisfactorio. Sí, la verdad es que, bueno, saben ustedes, si no se lo cuento yo, que hacemos un programa de la Iglesia en Cope Castellón todos los viernes y todos los domingos. Buscamos, en los últimos minutos de la programación, buscamos siempre a alguien que venga a dar un testimonio, ¿no?, de fe y de que las cosas pueden cambiar. Recientemente nos comentaron que frente a una clínica abortista en Castellón, una chica, había ahí un equipo en oración, bueno, no sé si había 1 o 2 personas, pero bueno, hablando con ella, pues al final la chica decidió no entrar en la clínica, ¿no? Y buscamos ese testimonio y la chica no quiso dar el testimonio, tenía vergüenza, realmente. Sin embargo, es el mundo al revés el que uno se plantea que no quiere dar testimonio de haber salvado una vida humana. Porque los rescatadores, los que estaban rezando allí, seguro que estaban con esa satisfacción de haber dicho, yo he puesto mi granito de arena para que esta vida salga adelante. Que sin duda ninguna, el granito mayor lo pone la madre, que decide apostar por la vida de su hijo. Pero ¿cómo estamos para que efectivamente se viva una situación en la que alguien así dice, no, ¿por qué me van a decir tal o se van a reír de mí? O es el mundo al revés. Exactamente igual con la eutanasia, que podamos pensar que es un acto misericordioso matar a alguien, es que estamos muy mal y para hacérselo mirar.
Y sin embargo son mensajes que van calando, porque cuando yo les digo a mis alumnos, no os engañéis, el único motivo por el que un Estado legisla una ley como la de eutanasia es un motivo económico, y que no quiere pagar tratamientos de ancianos, cuidados de ancianos o de enfermos, que la eutanasia no solo es para mayores. Dicen, no, hombre, no, Carmen. Y yo, ¿cómo que no? O sea, el Estado, mi padre, tu abuelo, el enfermo con una enfermedad rara, les da exactamente igual. Y entonces legisla porque se ahorra económicamente unas partidas presupuestarias muy considerables. Pero no es eso lo que dicen, al contrario, qué buenos son, que dan alternativas. Hombre, para hacérselo mirar. Ahora hablamos de los jóvenes, Victoria. No sé si la gente habrá formulado preguntas, pero como estamos en tiempo más o menos límite, me gustaría hablar de los jóvenes por vuestra vinculación al mundo académico, ¿no? ¿Qué inquietudes os presentan? ¿Les estamos fallando a los jóvenes? Es que yo tengo que decir que he sido una absoluta privilegiada porque a inicios de este verano he tenido la suerte de poder compartir con algunos de esos jóvenes, y algunos están hoy aquí, por eso me miran y yo les sonrío, pues la inquietud de decir, bueno, es que verdaderamente esta sociedad nosotros queremos, bueno, pues no solo dejar un granito, sino transformarla hacia lo que pensamos que puede ser mejor, ¿no? Y ahora que ellos no escuchan, os diré que les dimos una tralla. Yo creo que no han tenido tal carga académica en todo el curso, porque empezaban a las 9 y sin descansar prácticamente hasta las 7. Bueno, para comer y ahí un poquito. Y es un privilegio, porque te encuentras con una serie de jóvenes que verdaderamente tienen inquietud por ir mucho más allá de lo que les presenta esta sociedad, que es tú y tú y tú y luego todavía tú. Y olvídate de los demás. Frente a eso, el tener interés por la política, el ver que efectivamente una vida, y una vida que busca un bien legítimo, puede ser también una vida de servicio a los demás, que no es en absoluto incompatible, que si las cosas están mal se pueden cambiar, que vale la pena, que además es gratificante esa entrega a los demás, cada uno en su ámbito, claro. Yo creo que eso es algo que está cada vez más presente, porque lo otro no les sacia, no nos sacia a nadie, a ellos tampoco, y cada vez lo percibes más. Incluso el que esos sean los temas de conversación, que no es infrecuente que se hablen de estas cosas, es muy significativo. Eso sí, hay que darles referentes, hay que darles ocasión de que puedan desarrollar todo ese potencial que tienen. Hay que darles maestros, hay que darles esperanza, hay que darles recursos, hay que... Bueno, y yo por mí tengo también que hacer una pregunta antes de que me traigan las del público. Mañana acaba la campaña electoral, no me puedo resistir a preguntar, ¿es verdad que en los últimos meses, como este año ha sido eminentemente electoral, es verdad que la Conferencia Episcopal Española y determinadas diócesis han estado publicando pues algunos documentos respecto a cuáles debían de ser los criterios que un católico debía de tener a la hora de ejercer el voto? Desde la perspectiva cristiana, evidentemente pienso que las convicciones morales tienen que ocupar un lugar destacado, ¿no? Pero también lo hemos hablado antes un poco con María, ¿no? Cómo equilibrar la balanza en su justa medida y que estén por encima las convicciones morales frente a la necesidad de un empleo, a la necesidad de una estabilidad económica, a la necesidad de la vivienda. ¿Qué hacer? ¡Qué fácil! No, lo digo porque habrá gente que se lo planteará. Hombre, seguro, porque nos toca votar dentro de 4 días y aquí todo el mundo votamos pensando que vamos a votar. Claro. Yo lo resolví también, una vez más, gracias a Monseñor Munilla, que dijo una vez que cada uno tenía que votar en conciencia.
Y pensé, pues ya me lo ha facilitado. Es decir, no voy a empezar a pensar si voto esto, va aquí, va allí, voy a votar en conciencia. Y me parece la forma más fácil de poder hacer el análisis de qué hay que hacer el domingo. ¿Yo qué quiero que pase el domingo? Yo quiero que Sánchez se vaya a su casa. Yo quiero que no se repita el Frente Popular. Creo que hemos tenido 5 años de un retroceso en este país desde el punto de vista cultural, político, de convivencia brutal. Creo que si no se consiguen 176 por parte del PP y de Vox, para España va a ser un drama. Y a mí me encantaría que la derecha no estuviera dividida. Yo todo esto les cuento porque yo, que creo mucho en que hay que decir la verdad, yo les digo la verdad. Yo creo que es un drama que la derecha esté dividida. Yo creo que no nos podemos permitir que haya 2 partidos porque entiendo que en este momento de emergencia política de España tiene que haber mucha más unión de la que veo en ninguno de los dos en su voluntad. Y yo espero que sumen 176, que tengan una estrategia clara de lo que hay que hacer a partir del día 24, porque España es un polvorín. Ustedes viven en la Comunidad Valenciana y han tenido la inmensa suerte de que el pacto PP y Vox ha ido de una forma ejemplar. Yo creo que se ha hecho de una forma estupenda. Se ha dado respuesta a lo que los ciudadanos han querido. Los ciudadanos, con su voto, han dicho que quería ver que hubiera un pacto del PP y de Vox. Pero hay comunidades como el País Vasco, como Cataluña, como Navarra, como Baleares, en donde el nacionalismo está esperando a ver qué es lo que ocurre en el resto de España para volver con el referéndum de autodeterminación, con la independencia. Y eso es una batalla de nunca acabar. Es decir, los nacionalistas son incansables. Y están esperando a ver qué es lo que pasa. Con Sánchez lo han tenido clarísimo, porque Sánchez no ha hecho más que darles todo tipo de concesiones. Bueno, ya el PNV gestiona hasta las cárceles del País Vasco, donde están todos los etarras que salen en unos terceros grados que son absolutamente vergonzosos. Entonces, ¿qué hay que hacer el domingo? Pues votar en conciencia y rezar un poco para que el Señor nos ayude. Bueno, hacemos unas cuantas preguntas, hay muchas, la verdad, pero creo que no tenemos demasiado tiempo. Bueno, María ha hablado de ser muchos para cambiar las leyes, es una pregunta que hace Marc Estela. ¿Cómo hacer para que no se muevan por votos, sino por conceptos básicos de la antropología cristiana? ¿Quién responde? María, era para ti. Es que no sé qué responder, porque los políticos al final se mueven muchas veces por intereses. Ahora, los políticos no son peores que nosotros, porque los políticos salen de la sociedad que somos nosotros. A veces les miramos, yo ya me salgo fuera porque lo dejé hace mucho, pero miramos a la clase política como si fueran lo peor. Y no es verdad. Hay muchos políticos magníficos, hay gente muy dedicada, con mucha vocación, que quieren mejorar la vida de sus conciudadanos y son gente que forman parte de la sociedad igual que nosotros. Lo que pasa es que luego uno está en el gobierno, me imagino, en el poder y te mueves por otros intereses. Por eso la sociedad, nosotros, los que les votamos, tenemos que ir marcándoles un poco la pauta y decirles, que a mí me hace mucha gracia, yo siempre me he creído que los programas electorales se hacen para cumplirlos. Ah, no, los programas electorales se hacen para que estén y nadie los cumple. Entonces, eso ya empieza siendo un poco un fraude al elector, ¿no? Yo a usted le he votado en función de lo que ha escrito en el programa electoral y llega al día siguiente las elecciones, lo meten en un cajón y hacen muchas veces lo contrario de lo que han dicho que iban a hacer. Pedro Sánchez nos dijo que jamás iba a pactar con Bildu, que no podría dormir si estaba con Podemos. No voy a seguir a contarles todas las mentiras que nos ha dicho y no pasa nada por mentir. Es decir, somos una sociedad en la que se nos miente descaradamente y nos tenemos que aguantar. Yo creo que eso es otra de las cosas que hay que revertir. O sea, los políticos no pueden mentirnos. Mentir no era pecado. Si es que nos han dicho toda la vida que mentir era pecado. Bueno, pues parece que nos hemos instalado en la mentira. Nos parece normalísimo que nos mientan y nosotros como sociedad no decimos nada. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es exigir a los políticos que no mientan. Que si dicen que van a hacer una cosa, la hagan o la intenten hacer. Y si no la pueden hacer, nos expliquen por qué no la hacen. Entonces, vuelvo al papel que tiene la sociedad civil para exigir a los políticos que cumplan aquello que nos han prometido. Carmen, estaba más para ti. ¿Cómo se ve atacada la familia hoy en día? Y hace la pregunta Iván Peris y Pablo Cardona. Creo, es que no entiendo muy bien la letra. Pues la familia se ve atacada, por una parte, por una legislación que es demoledora con respecto a la institución familiar, en la que la patria potestad cada vez tiene un ámbito menor de actuación.
especialmente como hay algún conflicto, entonces esa patria potestad desaparece, los padres ya no van a poder ejercer absolutamente nada. Pero no solo eso, a mí lo que me preocupa mucho es en todo ese imaginario colectivo que nos quieren vender, cómo lo que pretenden es decir que la familia que no vale la pena, que da igual que constituyas una familia o no, que da igual que crees vínculos o no. Ya no da igual que tengas hijos, es que es mucho mejor que no los tengas, porque ¿para qué vas a traer más hijos a este mundo y que son una carga y que no es sostenible? Y que eso es una barbaridad. Que eso sea lo que os están vendiendo es una barbaridad. Que en los colegios las niñas digan que jamás, conste que yo creo que esto se cura con la edad, pero que jamás van a tener hijos es una barbaridad. Que se crea toda una generación, que todos los que han pasado antes, que son sus padres, que son sus abuelos, es que estos son boomer, es que estos no se enteran de nada, es que estos vivieron otros tiempos y lo de ahora no va con ellos y no tienen nada que decirme, es poner el mundo al revés. Y eso se ve en las series, en las que por supuesto cada uno tiene que hacer lo que quiera en cada momento, y no es así. Los hechos tienen consecuencias y hay que educar, y la mejor educadora es la familia, en responsabilidad, en libertad, si te cargas la familia, te cargas todo. Jaime, no nos va a dar tiempo a todo, ya os lo digo. Jaime Vilarroch dice, ¿no existe el peligro de que se dé por supuesto que el catolicismo es de derechas? ¿No puede ser el catolicismo el lugar de encuentro de políticos de un signo u otro? Os digo que hay una encuesta reciente, que cogí los datos el otro día y os leo, de NC Report para un periódico digital católico que sitúa que el 59,4% del voto católico es procede del PP, o sea, es para el PP y para Vox, y el 28,9% es para el PSOE y para Sumar. O sea, hay votantes católicos, un 5% en Sumar, un 23% en PSOE, 42% PP, 17% Vox. Repito la pregunta. ¿No existe el peligro de que se dé por supuesto que el catolicismo es de derechas? ¿No puede ser el catolicismo el lugar de encuentro de políticos de un signo u otro? Bueno, es que yo creo que lo que sería un error garrafal es que también al catolicismo le pongamos ya de una denominación política de derechas o de izquierdas. Y me viene a la mente Paco Vázquez, que conocen todos ustedes, alcalde socialista, representante del gobierno de Zapatero, creo, en la Santa Sede, y un hombre que no ha escondido jamás sus principios católicos y que es ejemplar y es socialista. Entonces, yo creo que, vamos a ver, la fe no tiene ideología. Y si caemos también en ponerle ideología a la fe, estaremos cayendo en un error. Yo creo que ojalá la fe sea un punto de encuentro, el catolicismo sea un punto donde personas de ideología socialista, de ideología de derechas, podamos convivir tranquilamente, porque al final eso sería fantástico. Pero es verdad que gobiernos de izquierdas atacan los fundamentos de la fe y eso me hace pensar que ellos no se sienten muy cómodos con la religión. Pero vamos, que creo que es un ámbito común de convivencia para todos y que es lo que tendría que ser. Y ojalá fuéramos muchos más los que hacemos alarde de nuestra fe, seamos del PP, del PSOE, de Vox. Ya de Sumar tengo mis dudas, las cosas como son. Tampoco vayamos aquí a ponernos estupendos. Ojalá mañana le escuchemos a Susana Díaz decir, Yolanda, no es Susana, es Susana. Pero bueno, me hacen señales que tenemos que terminar, pero esta me parece simpática. ¿Qué les parece el Papa Francisco? Breve, una respuesta breve, por favor. Me parece muy bien. Pues ahora quedamos unos cuantos, vamos a tener la ocasión de ir a la JMJ, una más de las JMJ. Pues el Papa Francisco es el Papa de la Iglesia Católica, nos parece fenomenal, es argentino, nos parece fenomenal, es jesuita, nos parece fenomenal y tiene todo lo que tiene un católico argentino y jesuita, nos parece fenomenal. Bueno, os damos
Las gracias, María y Carmen. Se han quedado preguntas por hacer, probablemente muchos temas o algunos temas que matizar, pero yo creo que sí que ha quedado algo claro esta tarde. No sé si coincidirán conmigo el público, pero yo creo que la vocación de servicio público va en el ADN de los católicos. Todos tenemos una responsabilidad. Creo que no está nada mal empezar por la periferia, ¿no? Para intentar hacernos escuchar y sobre todo que se nos note. Y el domingo, pues como decía mi suegra, Dios proveerá. Vamos a votar y lo que sea, pues probablemente será para bien. Muchísimas gracias. Solo 2 cosas. Les recuerdo que el jueves 27, el jueves próximo, tienen otra cita aquí en Villalisa, en la CDC. La conferencia será sobre comunicación y humanismo, la CDP, perdón. Sobre conferencia y humanismo, y me atrevo también a invitarles a un acto que ha montado la Pastoral Universitaria este lunes en la playa del Almadraba, frente a Villa Sofía. El Señor va a estar expuesto, el Señor sale al encuentro de todo el que quiera encontrarse con Él y será una oportunidad única para que los católicos de aquí y los que vienen a visitarnos, pues bueno, pasen una tarde diferente. Muchísimas gracias y gracias a la ACDP y a la Universidad CEU Cardenal Herrera y, por supuesto, al Ayuntamiento de Benicàssim, que nos ha cedido este espacio que a María y a Carmen les ha encantado. Muchísimas gracias y claro que sí.